Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una buena noticia y es que han encontrado un pecio frente a las costas de Sicilia. Un pecio de hace 2500 años que me parece que tiene tres anclas que son de piedra con unos agujeros y otras dos que tienen forma de T que son más modernitas, son de hierro. Sicilia, vamos a ver, ¿qué podría yo deciros? Pues Sicilia era la Magna Grecia, estaba en mitad del Mediterráneo, tuvo muchísimo tráfico con Cartago, tuvo muchísimo tráfico comercial también con los griegos y obviamente, bueno, de hecho, la Primera Guerra Púnica fue debido a un conflicto que hubo en Sicilia, hubo tres guerras púnicas, una empezó, había un grupo de personas, una población, entonces me parece que los esenios, no sé cómo se llamaban, mesenios o algo así, mesenios, los pillaron prisioneros y entonces querían como venderlo al mejor postor, porque primero había varias potencias en el Mediterráneo. Estaban los griegos, y estaban los cartagineses y estaban los romanos, ¿no? Cartagineses y romanos eran como, los griegos eran una potencia más consagrada y los otros eran una potencia en expansión. Y claro, cuando dejó de haber los griegos, o sea, tanto cartagineses como romanos no se agredían porque tenían un enemigo común, pero cuando dejaron de tener un enemigo común, digamos, estas potencias en expansión se siguieron expandiendo. Entonces llegó un momento que tenía que haber una que tenía que ser la dueña del Mediterráneo, no podía haber dos. Y entonces, pues claro, llegó un momento que saltaron chispas y saltó chispa en Sicilia cuando este grupo lo tomaron prisionero y entonces quería venderlo como al mejor postor, ¿no? A los romanos se lo ofrecía y entonces, claro, es como que los romanos ya habían acabado, digamos, con todas esas guerras que habían tenido, habían conquistado todo lo que era la península itálica, pero claro, ese espacio de Sicilia, aparte que Sicilia está en el centro del Mediterráneo, geoestratégicamente les pertenecía a ellos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, y entonces pues el Senado romano estaba como muy cauto, no quería porque sabía que eso podía llevar a un conflicto y tampoco a ninguno de los dos le interesaba porque estas potencias en expansión querían seguir expandiendo, si una guerra siempre es costosa, ¿no? Entonces en un momento dado Cartago lo que pasa es que sí, digamos, ofreció tal y mandó un destacamento militar allí a Sicilia. Y entonces cuando Roma tomó carta en el asunto, pero de alguna forma la Primera y la Segunda Guerra Púnica como que era la cosa 50-50, por lo menos esta primera, me refiero, los romanos no tenían demasiada experiencia en el mar y entonces también lo que hicieron era muy pragmático, fue fijarse, digamos, en los barcos que tenían los otros, pero ellos tenían legiones, ellos tenían un ejército moderno, digamos, con reemplazo, etcétera, etcétera. Y claro, los otros en el mar les zurraban, porque los otros eran fenicios de Tiro que se habían instalado allí, pero que ya llevaban tiempo y tal. Y entonces, pues, como que se fijaron en sus barcos, pillaron algunos barcos. Ellos también, los fenicios habían actuado, no los de Cartago, los fenicios habían sido también mercenarios, era bastante común en la época. ¿Y por qué decía yo esto a los de Cartago? Pues ya se me ha ido, pues porque Sicilia tuvo muchísimo tráfico. Sicilia es un enclave importantísimo en el Mediterráneo, porque es que domina todo el Mediterráneo. Quien quiera pasar tiene que pasar por allí, como le pasaba un poco también a Cartago y como le pasaba a Creta, como que domina varios continentes y el tráfico del Mediterráneo para allá, para acá. Y bueno, y en Sicilia ha habido de todo. Ha habido, no sé, normandos, tiene los mejores templos griegos de todo el Mediterráneo, los mejor conservados, ha sido española, o sea, allí churra y merina. Y de hecho pasa un poquito también como en Canarias, que hay muchos guapos y muchas guapas, porque tienen unas mezclas raciales, a lo mejor tienen el pelo negro azabachado, pero tienen los ojos clarísimos. O sea, allí en los cruces genéticos, lo que quiera. O sea, porque tienen un punto africano, como nos pasa a los almerienses, y un punto del norte. O sea, a mitad camino entre semita y escandinavo. Bueno, y diciendo estas palabras, a veces os cuento la noticia porque ya os he hecho una pequeña introducción de lo que era Sicilia, que era un enclave, simplemente era y es un enclave excepcional en el Mediterráneo. Bueno, vamos a ver una cosa. Hay un superintendente, que no me sé el nombre, ahora lo contaré porque es un artículo que acabo de leer. Un señor como que es de la zona y ha hecho como una especie de fundación y tal, y es digamos, el que está detrás, ha coordinado, ha captado, como si dijéramos,
patrocinadores y tal, porque por lo visto Sicilia está como el Caribe, está llena de barcos por todos lados, por los cuatro costados, y bueno, este barco simplemente es excepcional. A mí me encanta ver cómo son estos arqueólogos acuáticos, van con una especie de aspiradora ahí, que es un tubo gigante, y bueno, lo que pasa es que ellos mismos, ahora os lo contaré, de este pecio que han encontrado, dicen que han tenido, tiene más de 2.500 años y ha tenido moluscos que se comen la madera. Entonces dice que está en un estado de fragilidad total. Han hecho un análisis, han visto que las maderas tenían una forma muy sofisticada, que es con esto que se mete, que hacen los ebanistas, que no lleva púa ni lleva nada, que lo hace más resistente. En inglés se llama, me parece que es un shell, que es, y es lo unen mediante, digamos, haciendo un hueco preciso, y eso lo hacía, es que ahora lo explicaré un poquito mejor, es como los muebles de ebanista, vosotros no veis ni una sola, es como, meten como una espiga en los muebles de ebanista. Mi bisabuelo era ebanista, masón y republicano, y es un ebanista maravilloso y muy creativo, y sus muebles, yo tengo muebles suyos porque son como indestructibles. Han pasado guerras, los reprimieron, después de la guerra civil ya no lo dejaron trabajar, cosa que no entiendo, porque el derecho civil lo primero que dice es que nunca se le puede a un trabajador quitar su medio de vida, porque si no, menos mal que el hombre tenía por ahí su ahorro y su tal, pero si no, lo dejaron sin poder trabajar. Un ebanista que no había tenido delitos de sangre ni había hecho nada más que era republicano, pobrecillo, que España más desastrosa, de verdad. Bueno, vámonos a Sicilia. Bueno, junto a las costas sicilianas, os voy a contar un poquito del artículo. Un equipo de arqueólogos subacuáticos, que es una arqueología muy cara. Hace poco os conté lo del Mazarrón 2, para sacarlo, bueno, no sé, la Universidad de Valencia, no sé, allí han invertido con un cuidado, con una delicadeza, porque era un barquito fenicio, creo, y claro, es que es averiguar cómo construían cosas, cómo hacían cosas, aquello da una información tremenda. Y ahora durante 2 años van a estar en un proceso de liofilar, sí. Y después lo que pasa es que cuando haya perdido el agua le echarán resina para que gane solidez y cuerpo, y luego lo expondrán. Eso es una maravilla, tener un barco así. Y esta es otra maravilla, pero que es carísimo también. Bueno, han descubierto esta gente los restos de un naufragio datado entre los siglos VI y V. ¿Pero qué es lo que pasaba en el siglo VI y en el siglo V? Porque la última noticia que os he contado también era del siglo de Urartu. En el siglo VI y en el siglo V, ¿qué pasaba todo? Que antes de Cristo, junto al pecio han aparecido 2 anclas de hierro y 4 de piedra. Las de piedra son como más antiguitas. El estado del casco, dicen ellos, que es extremadamente frágil. Hombre, lleva 2.500 años o más. Por lo que, según los investigadores, su estudio lo que pasa es que va a requerir de muchísima pericia científica. Es de locos cómo lo sacan del agua, ¿eh? Lo estuve viendo en el Mazarrón 2 y es increíble. Y además el presupuesto, me imagino que también estas investigaciones tendrán algún patrocinio, pero eso no hay dinero en el mundo para la cantidad de horas que le echan y las ganas, etcétera. Pero obviamente necesitan patrocinadores, porque esto, en fin. Bueno, dentro del proyecto Caucana, que es una iniciativa privada dedicada a la investigación del patrimonio cultural oculto en las aguas de Sicilia, lo cual nos felicitamos y los felicitamos a ellos, porque seguramente no será el último hallazgo que consigan. Este proyecto Caucana está desde 2017, y el pecio que han encontrado es de Santa María del Focalo, que es una localidad que hay cerca de Ispica, en el extremo sur de la isla. Sicilia es grandecita. Ellos tienen, yo estuve estudiando italiano porque vengo de filología, y tienen una jerga, porque como fueron, ¿cómo se dice?, república independiente, además, siempre estaban en manos de alguien, en manos francesas, en manos españolas y tal. Entonces, pues hablaban la misma lengua, pero con dialectos que llevaban siglos y siglos, ¿no? Y el siciliano es muy curioso, porque entre el norte y el sur pasa como entre el norte y el sur de España. Hay una grandísima, el sur son los creativos, los artistas y tal. Bueno, entonces el siciliano es cuando
se estandarizó la lengua, ellos tuvieron una unidad de su país, fue muy tardía, como los alemanes, fue prácticamente casi en el siglo XX, a finales del XIX, ¿no? Entonces, claro, la lengua estaba sin estandarizar. Entonces, la televisión también ayudó a esa coiné, ¿no? Pero el dialecto siciliano es maravilloso, increíble. Aparte que hay unos escritores, yo qué sé, excepcionales, escritores, pintores, poetas. Claro, es que no se puede tener todo, o sea, no se puede pedir tener industria y tener gente creativa. Pues te levantas a las 5 de la mañana para trabajar, no se puede ser creativo, eres un robot. Pero vamos, todas mis bendiciones. Pero bueno, pues tienes más dinero, tienes más infraestructura, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Para ser artista necesitas levantarte más tarde y pegarte siesta. Bueno, Sicilia. Hay un equipo de arqueólogos del Departamento de Estudios Humanísticos y del Patrimonio Cultural de la Universidad de la Urdine y de la Superintendencia del Mar de la región de Sicilia. Ahí el antiguo superintendente, el que ha montado todo esto, ha descubierto, no es que lo ha montado, es que él ha estado trabajando y entonces lo que ha hecho ha sido aunar fuerzas, ¿no? Porque claro, somos muy artistas en el sur, pero muy individualistas. Entonces, el norte siempre andan en grupo, o sea, esa lección siempre nos la da. Bueno, pues que han encontrado un naufragio de los siglos 6 entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo, hace 2500 años. Encima es que estos naufragios siempre están a poca distancia del suelo, a 6 metros, que eso es nada y menos, se puede bucear sin oxígeno entre la arena y la roca, y fue construido con una técnica conocida on shell, en la que las tablas están conectadas conjuntamente, como os he dicho, con, ¿cómo se llama? Espigas, o sea, ellos le llaman también mortajas, espigas, lo que hace que la nave sea como más flexible, más resistente al oleaje, etcétera. Sí, porque nosotros ahora mismo hace un viento que es una locura. Según los investigadores, y eso aguantarlo en el mar, yo lo he aguantado y es muy fuerte. ¿Ves la ola? Sube, baja y de tú, ay, el horizonte que está allí, que no llegamos. Bueno, este es un método, eso, la noche como hoy es noche de galerna. Pasa que el mar es muy bonito. El mar es muy bonito, pero en cuestión de minutos puede estar. Nunca ha pasado miedo, pero sí era en plan de llegaremos o no llegaremos. Una vez nos abrazaron y todo, eso, la culpa de esto la tiene tanto navegar. Bueno, este es un método de construcción naval primitivo y sencillo que solían usar las poblaciones del Mediterráneo. Yo creo que los fenicios, gente que navegaban exactamente eh, a mar abierto, porque seguramente costeando hubiera sido imposible, yo qué sé, tardar lo que se tardara. No es lo mismo atravesar el Mediterráneo que costear, o sea, eso era impracticable, hubieran pasado meses y meses y meses. Bueno, a pocos metros de distancia del barco se encontraron perros del tipo T invertidas, que databan posiblemente del siglo VII después de Cristo. Y 4 anclas líticas que llaman, que son anclas de piedra que tienen agujeros, que son como más antiguas, quizás de época prehistórica. Una de las cuales, aunque estaba así rotita, parece ser de la tipología que se conoce como la de 3 agujeros. Yo las he visto, ¿eh? Aquí no, el ancla que llevaba mi barco era de rizón, que son más modestas. La fotometría subacuática, estos cuentan con equipo, lo que ha permitido es crear un modelo 3D. ¡Qué maravilla! Tridimensionar el naufragio. Mientras que la toma de muestras les ayudará a llevar a cabo análisis, porque todo esto se tiene que analizar y tiene que tener unos resultados y a partir de ahí hacer una memoria, o sea, una investigación con unas conclusiones, unos parámetros, un desarrollo y una conclusión. Se hacen también, ¿cómo se dice?, análisis paleobotánicos. ¡Qué barbaridad! Hay que llamar siempre cuando estoy aquí,
con el objetivo de descubrir cuáles eran los materiales con los que fue construido el barco y cuáles pudieron haber sido las condiciones de su entorno. Del estado de conservación del pecio, el coordinador del proyecto de Caucama, que se llama Massimo Capulli, que es de la Universidad de Udine, dice: el estado general del casco desde hace mucho tiempo, que desde hace mucho tiempo es objeto del ataque de moluscos que se alimentan de la madera, es extremadamente delicado y requiere no solo de experiencia, sino también de muchísima precaución. Lo van a sacar fuera. Estudiar el naufragio puede ayudar a esclarecer cómo se desarrollaba el comercio entre los antiguos griegos y los cartagineses, dos grupos que hace miles de años lucharon por el control de los mares que rodean la actual Sicilia. De hecho, nos encontramos ante pruebas materiales del tráfico y el comercio de una época muy antigua. Bueno, el consejero de Sicilia para el patrimonio cultural de la identidad siciliana, que es Francesco Paolo Scarpinato, dice: este descubrimiento es una maravilla que se hayan unido para luchar por estas cosas, no perderlas. Este descubrimiento es una contribución extraordinaria al conocimiento de la historia marítima de Sicilia y del Mediterráneo, y destaca una vez más el papel central de la isla en el tráfico y los intercambios culturales de la antigüedad. El pecio, que había muchísimo, aunque os cueste trabajo creerlo, había muchísimo, o sea, un comercio muy, muy intenso y muy fluido. Dice: el pecio, que data de un periodo crucial para la transición entre Grecia arcaica y la clásica, es una pieza preciosa del patrimonio cultural siciliano sumergido. ¡Qué bien! Que estas cosas vayan arriba. Bueno, este proyecto de investigación, como os he dicho, surge en 2017 gracias al esfuerzo del arqueólogo Sebastiano Tusa, que es antiguo superintendente del mar y luego concejal del patrimonio cultural de la región de Sicilia. Para los arqueólogos, el actual descubrimiento, lo que pasa es que subraya la importancia de Sicilia como un punto estratégico. Absolutamente. De verdad, es que de las rutas comerciales con la antigua Grecia. Finalmente, los arqueólogos están convencidos de que los materiales encontrados allí van a dar muchísima información, así como el estudio de las técnicas de construcción del barco van a aportar una información valiosísima y necesaria para lograr una visión mucho más amplia de las prácticas navales que tenían la época, además de confirmar la intensa actividad comercial y cultural que floreció en el Mediterráneo en esa época tan lejana. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.